Son Jae-bok rasgó el sobre con tanta brusquedad que el papel crujió entre sus dedos. Dentro había fotografías, una docena de imágenes tomadas de noche. Reconoció la entrada de servicio de su restaurante insignia, Dragón de Jade, reconoció la puerta metálica con el logo de la empresa, incluso los contenedores de basura que estaban a la derecha. Pero lo que ocurría en esas fotos hizo que sus venas se helaran. Una mujer con uniforme de limpieza sacaba contenedores de plástico con comida. Mucha comida. Delante de ella se apiñaban figuras con ropa harapienta, sin techo, unas 20 personas, por lo menos. Extendían las manos, tomaban los envases, comían allí mismo, junto a la puerta trasera de su restaurante, convirtiendo su establecimiento de lujo en algo parecido a un comedor benéfico. Maldita sea, exhaló Jae-bok, arrojando las fotos sobre la mesa. Tenía 42 años, y cada uno de esos años había trabajado como condenado. Comenzó con una pequeña tienda de fideos en Itaewon, trabajando 18 horas al día, quemándose las manos con aceite hirviendo, respirando vapor de ajo, ahorrando en todo. Ahora tenía 12 restaurantes por todo Seúl. 12. Un imperio construido con su sangre y sudor. ¿Y ahora una simple limpiadora le robaba comida para alimentar a los vagabundos? Jae-bok miró el reloj. Eran las 10:30 de la noche. Tomó las llaves del coche y la chaqueta. La oficina en el 7º piso del centro de negocios en Gangnam había quedado vacía hacía ya 2 horas, pero él, como siempre, se había retrasado. Cifras, informes, planes de expansión, el trabajo nunca terminaba. De hecho, llevaba un año viviendo solo para eso. El camino hasta el Dragón de Jade tomó 20 minutos. El restaurante estaba en el prestigioso barrio de Cheongdam-dong, en un edificio con ventanales panorámicos y fachada de mármol. Jae-bok aparcó su Mercedes negro en un callejón detrás del edificio y se dirigió a la entrada de servicio. El corazón le latía con rabia. Iba a atrapar a esa ladrona infraganti, llamar a la policía, exigirle el pago de lo robado y que pagara hasta el último día de su vida. Doblando la esquina, se detuvo. La escena era exactamente como en las fotos. Frente a la puerta trasera, una multitud de personas con ropa desgastada. Algunos sentados en el asfalto, otros apoyados en la pared. Olía a cuerpo sin lavar y a algo ácido. Y en el centro de aquel desorden estaba una mujer de unos 35 años, con un overol gris de limpiadora. Distribuía los contenedores de plástico, sonreía, decía algo en voz baja. ¿Qué está pasando aquí?, rugió Jae-bok, avanzando. Todos se voltearon al mismo tiempo. La mujer dio un sobresalto, el contenedor se le cayó de las manos y chocó contra el suelo con un golpe sordo. Señor Son, yo. Comenzó ella. Cállate. Jae-bok estaba fuera de sí. ¿Me estás robando? Robando mi comida para alimentar a estos. Estos. Nos iremos, murmuró uno de los hombres, anciano, con barba canosa. Perdón, no sabíamos. Fuera de aquí. Gritó Jae-bok. Todos. Inmediatamente. Y que no los vuelva a ver jamás. Y llevando vagabundos a mi restaurante. La multitud comenzó a retroceder. Algunos murmuraban disculpas, otros simplemente se marchaban en silencio, con la comida sin terminar en las manos. La limpiadora permanecía inmóvil, con la cabeza baja. Sus manos temblaban. Y entonces Jae-bok escuchó un sonido que hizo que su sangre se congelara. Una voz fina, débil. Una voz infantil. Ah, pa. Se dio la vuelta y vio lo que no había visto en 8 meses. Su hijo Oh-jun estaba sentado en su silla de ruedas al borde de la multitud. El niño llevaba pijama de casa, con una manta sobre las piernas. Al lado, la niñera Suk-hae dormitaba en una silla de plástico, la cabeza ladeada. Pero lo más importante, Oh-jun extendía la mano.
La mano derecha, que había permanecido inmóvil a lo largo del cuerpo durante 8 meses. La extendía hacia la limpiadora, los dedos temblando por el esfuerzo, el rostro contraído por la tensión. Y sonreía. Por primera vez en 8 meses, su hijo sonreía. «Jin, tía», susurró el niño. Haebok sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Hace 8 meses, la vida de Son Haebok se dividió en un antes y un después. El antes era brillante y pleno. Su esposa Sora reía en la cocina preparando el desayuno. Oh-hun, de 6 años, corría por el apartamento con un avión de juguete, haciendo los sonidos del motor. Haebok se quejaba de cansancio, decía que debía revisar los informes de los nuevos proveedores, que la apertura del cuarto restaurante requería toda su atención. Sora lo besaba en la mejilla y decía, «Lo lograrás. Siempre lo logras». Luego vino el después. Primero Oh-hun tuvo fiebre. Un resfriado, decidieron. Jardín de infancia, primavera, virus, algo común. Pero la fiebre subía. El niño se volvió apático, rechazaba la comida. Al tercer día perdió el conocimiento justo en la mesa del comedor. Meningitis. Inflamación de las meninges. Reanimación. Coma inducido. Haebok recordaba cada segundo de esas 3 semanas en el hospital. Recordaba a Sora llorando en el pasillo, aferrada a su camisa. Recordaba cómo los médicos movían la cabeza. Recordaba el olor a desinfectante y el sonido de los respiradores. Oh-hun sobrevivió. Pero pagó un precio. El lado derecho del cuerpo quedó paralizado. No podía caminar, apenas movía la mano, y su habla se redujo a un balbuceo incomprensible. Los médicos hablaron de larga rehabilitación, de tiempo, paciencia, ejercicios especiales. Haebok contrató a los mejores especialistas, compró todo el equipo necesario, acondicionó una habitación entera del apartamento como centro de rehabilitación. 3 meses atrás, Sora murió. Accidente cerebrovascular. Súbito, como un rayo. Cayó en el suelo del baño temprano por la mañana, cuando se disponía a llevar a Oh-hun a otra sesión. Haebok la encontró 10 minutos después. La ambulancia llegó 15 minutos después. Era demasiado tarde. Los médicos hablaban de estrés, de preocupación por el hijo, de falta de sueño, de descuido de la salud. Haebok no escuchó sus explicaciones. Simplemente se quedó junto al ataúd de su esposa, sintiendo nada. Vacío. Un vacío enorme y abrumador. Tras el funeral, contrató a Suk-hai, una niñera experimentada de 50 años, y se sumergió en el trabajo. Completamente. Sin reservas. Se despertaba a las 6 de la mañana, revisaba los informes nocturnos, iba a la oficina, dirigía reuniones, controlaba suministros, elaboraba nuevos menús, se reunía con inversores. Regresaba después de la medianoche, cuando Oh-hun ya dormía. Veía a su hijo a ratos, dormido en la cama, sentado en la silla frente al televisor, indiferente a todo. La rehabilitación la realizaba Suk-hai. Llevaba al niño a médicos, a tratamientos, le hacía masajes. Haebok le pagaba generosamente y no se involucraba en los detalles. No podía. Cada vez que miraba a su hijo, veía a Sora. La veía arreglarle el flequillo, sonreírle, cantarle antes de dormir. Era insoportable. El trabajo lo salvaba. Los números no exigían emociones. Los contratos no recordaban pérdidas. El éxito se medía en ganancias, no en dolor. Suk-hai a veces se quejaba de que Oh-hun retrocedía. Que había dejado de intentar hablar, que se negaba a comer solo, aunque los médicos aseguraban que la mano izquierda funcionaba bien. Que el niño parecía encerrarse en sí mismo. Haebok asentía y prometía hablar con los médicos, pero nunca lo hacía. Solo aumentaba el salario de Suk-hai y continuaba trabajando.
Y ahora estaba de pie en un callejón sucio detrás de su restaurante, mirando a su hijo extender la mano hacia una mujer extraña y sonreír. Hacia la mujer que le robaba comida. Suk-Hai. Llamó Hae-bok bruscamente. La niñera se sobresaltó y despertó, casi cayéndose de la silla. Señor Son. Saltó, mirando alrededor con desconcierto. Yo. Nosotros. Solo estaba dormitando un instante, yo. ¿Qué hacen aquí? Su voz era gélida. ¿Por qué mi hijo está en la calle a las 11 de la noche? Nosotros. Suk-Hai dudó, lanzando miradas asustadas hacia la limpiadora. Vinimos a las clases. Siempre traigo a Oh-Jun aquí por las noches, ya hace 3 meses. Usted mismo me permitió usar la sala VIP del restaurante para. Yo autoricé el uso de la sala para las sesiones con el logopeda. La interrumpió Hae-bok. ¿Qué tiene que ver el patio trasero y esta mujer? Señaló a la limpiadora, que seguía inmóvil, con la cabeza baja. Oh-Jun emitió un sonido suave, algo entre llanto y gemido. Su mano seguía extendida hacia Ji-in. Señor Son, finalmente habló la limpiadora. Puedo explicarlo todo. Solo, por favor, no grite. Oh-Jun se asusta con los ruidos fuertes. No me digas cómo hablar con mi hijo. Hae-bok dio un paso adelante, pero entonces ocurrió algo extraño. Oh-Jun comenzó a llorar. Suavemente, con tristeza. Pero no de miedo. De desesperación. Seguía intentando alcanzar a la mujer, esforzándose, y las lágrimas corrían por sus mejillas pálidas. Ji-in, tía. Repetía el niño. No. No te vayas. La limpiadora miró a Hae-bok. Tenía los ojos grises, tranquilos y a la vez tristes. ¿Me permite acercarme a él? Preguntó. Solo por un minuto. Luego me iré y no volveré, si eso desea. Pero él está angustiado. Hae-bok quería negarse. Quería tomar la silla de su hijo y sacarlo de allí, lejos de esa pesadilla. Pero algo en la voz de Oh-Jun, en su desesperación, lo detuvo. Un minuto, murmuró. Ji-in se acercó a la silla y se agachó frente al niño. Tomó su mano extendida entre las suyas, con cuidado, como si fuera una frágil joya. Bola, pequeño héroe, susurró. Mira qué valiente eres. Tú mismo extendiste la mano. ¿Recuerdas cómo practicamos? Dijiste que era demasiado difícil, y yo te dije que difícil no significa imposible. Oh-Jun sollozó, pero sonrió entre lágrimas. Yo quería abrazarte, balbuceó, sílaba por sílaba. Y casi lo lograste, dijo Ji-in, acariciando su mano. La próxima vez lo conseguirás. Pero por ahora, déjame abrazarte, ¿sí? Ella abrazó al niño, y Hae-bok vio cómo la tensión desaparecía del cuerpo de su hijo. Oh-Jun se acurrucó contra ella, su respiración se normalizó. Ahora es hora de ir a casa, dijo Ji-in, apartándose. Duerme bien. Y recuerda, mañana intentarás levantar la cuchara 10 veces seguidas. ¿De acuerdo? Sí, susurró el niño. Ji-in se levantó y se volvió hacia Hae-bok. En su rostro no había miedo, solo cansancio. Entiendo que esté enojado. Tiene derecho. Tomé comida sin permiso, fue un robo. Estoy dispuesta a compensar el daño, aunque me llevará tiempo. Gano poco. Explíquese, dijo Hae-bok fríamente. Ahora mismo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi hijo la conoce? ¿Qué clase de sesiones son estas? Ji-in miró a Suk-Hai, que desviaba la mirada con culpa. Hace 3 meses empecé a trabajar como limpiadora en el Dragón de Jade, comenzó Ji-in. Mi turno es de 10 de la noche a 6 de la mañana.
Aproximadamente una semana después de comenzar, noté que por las noches, en la sala VIP, a veces estaba sentado un niño en silla de ruedas. Estaba solo, mirando por la ventana. A veces lo acompañaba la niñera, pero generalmente dormía o hablaba por teléfono en la habitación contigua. Haebok sintió un pinchazo de culpa, pero permaneció en silencio. Pregunté al gerente quién era el niño. Me dijo que era su hijo, que tenía problemas de salud tras la enfermedad, y que usted autorizaba a la niñera a traerlo a las sesiones nocturnas. La sala estaba vacía de todas formas a esa hora. Y vi cómo lo alimentaban, la voz de Jin se endureció. La niñera le metía la comida a cucharadas, sin dejar que masticara correctamente. El niño se atragantaba, lloraba, pero ella no prestaba atención. Decía que así era más rápido. Haebok se giró hacia Sukhai. La niñera palideció. Yo. Solo quería que comiera, murmuró. Come tan despacio que si lo dejábamos solo nos quedaríamos hasta la madrugada. Cállese, la interrumpió Haebok, consumido por la vergüenza y la rabia. Continúe, asintió hacia Jin. Me acerqué y ofrecí mi ayuda. Dije que antes había trabajado con niños, que sé cómo alimentar correctamente a quienes tienen problemas para tragar. La niñera se alegró, así tenía tiempo de hablar con amigas por teléfono. Y yo me quedé con Oh-hun. Jin hablaba con voz uniforme, sin emociones, como leyendo un informe. Pero Haebok veía sus manos temblar. La primera noche solo lo alimenté. Despacio, dándole tiempo para masticar, hablándole. Oh-hun no respondía, solo me miraba. Pero comía. Y no se atragantaba. La noche siguiente traje diferentes cucharas, grandes, pequeñas, con mango ancho y estrecho. Quería ver cuál le resultaba más cómoda. ¿Sostener? Preguntó Haebok. Pero él no puede. Si puede, interrumpió Jin. La mano izquierda funciona normalmente. ¿Los médicos no se lo dijeron? Puede sostener objetos, puede mover la mano. Solo que no quiere. Porque tiene miedo. ¿Miedo de qué? De equivocarse. De fallar. De decepcionar. Jin hizo una pausa. Los niños con estas lesiones a menudo ni siquiera intentan hacer algo por sí mismos. Piensan que no podrán, que están rotos, que son una carga. Y los adultos lo refuerzan, haciéndolo todo por ellos. Haebok permaneció en silencio. Las palabras de la limpiadora cortaban como cuchillas. Empecé a enseñar a Oh-hun a comer solo, continuó. Primero solo a sostener la cuchara. Practicábamos 1 hora cada noche. La dejaba caer, lloraba, decía que no podía. Yo levantaba la cuchara y se la daba otra vez. Empezamos con la cuchara vacía, solo acercándola a la boca. Luego con arroz. Después con sopa. Hace 2 meses llevó por primera vez una cuchara llena de sopa a la boca sin derramar ni una gota. Se rió tan fuerte que la niñera se despertó y corrió a ver qué pasaba. Haebok miró a su hijo. Oh-hun estaba sentado en la silla, con la cabeza baja, pero una débil sonrisa jugaba en sus labios. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó Haebok, mirando a la niñera. Sukhai se encogió. Yo. Quería, pero. Titubeó. Estaba tan ocupado. Siempre decía que no me distrajera con niñedades. Además pensé que se enojaría conmigo por permitir que la limpiadora trabajara con Oh-hun. Ella no es especialista, no tiene licencia. Yo tenía licencia, dijo Jin en voz baja. Antes. Trabajé como logopeda y rehabilitadora en la clínica Nueva Esperanza durante 5 años. Me especializaba en niños tras accidentes cerebrovasculares y traumatismos cerebrales. ¿Trabajaba? Preguntó Haebok. ¿Por qué ya no? Jin se apartó.
La luna iluminaba su rostro, y Haebok vio una vieja cicatriz en su sien, fina pero visible. Hace 1 año y medio ocurrió un incidente en la clínica, dijo despacio. Un paciente, un niño de 7 años tras un accidente de tráfico. Trabajé con él 4 meses, progresaba. Pero su madre no estaba satisfecha. Creía que el progreso era muy lento. Exigía métodos más agresivos, experimentales. Los médicos se negaron. Un día vino a la clínica fuera de sí y me atacó. Me golpeó en la cabeza con una estatua de la recepción, gritando que estaba mutilando a su hijo. Haebok apretó los puños involuntariamente. Me llevaron al hospital, continuó Jin. Conmoción cerebral, herida en la cabeza. Pero lo peor fue otra cosa. La mujer demandó a la clínica, nos acusó de negligencia. La clínica no me defendió. Me despidieron para minimizar daños. Dijeron que violé protocolos, trabajé sin supervisión. Mentira, pero tenían buenos abogados. Mi licencia fue anulada. Perdí el juicio. El esposo se avergonzó de su esposa escandalosa que salía en las noticias. Pidió el divorcio. Hace 6 meses se formalizó. En el callejón reinaba un silencio absoluto. Incluso el ruido de los coches en la avenida parecía lejano e irreal. Necesitaba un trabajo, terminó Jin. Cualquier trabajo. Como limpiadora nadie pide recomendaciones ni revisa tu pasado. Limpio pisos, aseo baños, saco la basura. Y eso basta para pagar una habitación diminuta y comida. ¿Y robar alimentos para dar de comer a los sin techo? Preguntó Haebok con dureza. Jin lo miró con calma. Sí. Cada noche se tira mucha comida en el restaurante. Comida perfectamente preparada, costosa. Bistecs apenas pasados, sopas que llevan más de 2 horas en la bandeja, ensaladas que los clientes no comieron. Todo eso termina en la basura. Y a 2 cuadras hay un pequeño parque donde duermen 20 o 30 personas cada noche. Sin techo, migrantes sin documentos, ancianos sin pensión. Vi cómo hurgaban en los contenedores de basura. Y pensé, ¿por qué no darles la comida antes de que se tire? Porque no es tu comida, cortó Haebok. Es mi comida. Mi restaurante. Mis productos. Estás robando. Sí, asintió Jin. Estoy robando. Y entiendo las consecuencias. Llamen a la policía si quieren. No me resistiré. Se mantuvo erguida, mirándolo a los ojos. Sin miedo. Sin excusas. Y eso lo enfurecía aún más. De repente habló Bo-Jun. No. No hace falta. La tía Jin. Es buena. Haebok se volvió hacia su hijo. El niño lo miraba suplicante. Lágrimas empañaban sus ojos. Ella. Me enseñó. Bo-Jun hablaba despacio, esforzándose por pronunciar cada palabra. A sostener. La cuchara. Me decía. Que podía. Que no. Estaba roto. Algo le aprisionó la garganta a Haebok. No podía respirar. Mamá. Mamá decía. Lo mismo, susurró Bo-Jun, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Mamá. Decía. Que soy fuerte. Y luego. Mamá murió. Y yo pensé. Pensé que fue. Por mi culpa. No, exhaló Haebok, dando un paso hacia la silla. No, hijo, no. Y la tía Jin. Me dijo. Continuó el niño entre lágrimas, que mamá. Está en el cielo. ¿Y qué quiere? Que yo sea. Feliz. Que coma solo. Que camine solo. Que sonría. Haebok se arrodilló frente a la silla. Sus manos temblaban.
Oh-hun. No encontraba palabras. Yo no sabía. Pensé. Tú. Pensaste. Que no me daba cuenta, dijo el niño en voz baja. Que no querías verme. Porque te recuerdo. A mamá. Las palabras del hijo lo golpearon como un martillo. Hae-bok se cubrió el rostro con las manos. Dios. Dios, ¿qué había hecho? Hae-bok se sentó sobre el frío asfalto del callejón y lloró. Lloró como no lo había hecho ni en el funeral de Sora. Todo lo que había reprimido durante los últimos 3 meses, todo de lo que había huido sumergiéndose en el trabajo, estalló por fin. Oh-hun lo miraba en silencio. Suk-hai estaba a un lado, sin saber qué hacer. Hee-in tampoco se movía. Perdóname, susurró Hae-bok entre lágrimas. Perdóname, hijo. Perdóname. No sabía cuánto tiempo había pasado. ¿1 minuto? 10. Cuando finalmente levantó la cabeza, su rostro estaba empapado de lágrimas, pero algo había cambiado dentro. Como si un enorme dique hubiera cedido, y todo el dolor que ocultaba saliera, dejando espacio para algo distinto. Muéstrame, dijo con voz ronca, mirando a su hijo. Muéstrame cómo sostienes la cuchara. Oh-hun parpadeó, secándose las lágrimas. ¿Ahora? Ahora. Hee-in dio un paso al frente. Tengo un termo con sopa, dijo en voz baja. Siempre traigo para Oh-hun. Le gusta la sopa de calabaza con jengibre. Sacó un pequeño termo y una cuchara de plástico de su bolso. Destapó el termo, vertió un poco de sopa en la cuchara, la tapa hacía de cuenco, y se la ofreció al niño. Hae-bok observaba conteniendo la respiración. Oh-hun tomó la cuchara con la mano izquierda. Sus dedos temblaban. Sumergió la cuchara en la sopa, recogió un poco de líquido. La levantó. La cuchara temblaba tanto que la mitad de la sopa volvió al termo. Pero el niño no se rindió. Lentamente, concentrado, llevó la cuchara a la boca. Centímetro a centímetro. Sacó la lengua por el esfuerzo. Su frente se perlaba de sudor. Y finalmente la cuchara tocó sus labios. Oh-hun sorbió la sopa y tragó. Bajó la cuchara de nuevo. Otra vez, susurró Hee-in. Puedes. El niño repitió el movimiento. Y otra vez. Y otra. 5 veces. 6. Con cada intento más seguro. En el 7º ya no derramó la sopa. Hae-bok observaba ese gesto tan simple, su hijo comiendo sopa, y no podía contener las lágrimas. ¿Cuándo había visto por última vez a Oh-hun comer? ¿Cuándo se había sentado junto a él en la mesa? No podía recordarlo. Muy bien, dijo cuando el niño dejó la cuchara vacía. Eres un gran campeón, hijo. Oh-hun sonrió. Amplia, alegremente. Y en esa sonrisa Hae-bok vio a Sora. La vio, y no apartó la mirada. No huyó. Solo la miró y sonrió en respuesta. Señor Son, dijo Hee-in. Tengo que irme. Mi turno empieza a las 10, voy retrasada. Disculpe por todo. Entiendo si quiere despedirme. Firmaré cualquier documento para compensar los daños. Espera, se levantó Hae-bok. ¿Cuánto tiempo pasabas con Oh-hun cada noche? 1 hora. A veces 1 hora y media, si la niñera se quedaba dormida profundamente. ¿Y lo hacías durante 3 meses seguidos? Sí. ¿Gratis? Hee-in encogió los hombros. Soy limpiadora. Me pagan por limpiar, no por rehabilitación. Solo. No podía ignorarlo. Oh-hun me recordaba a los niños con los que trabajé antes. Y sabía que podía ayudar. Hae-bok guardó silencio unos segundos. Sus pensamientos giraban rápidos y caóticos.
Luego algo encajó. Claro. Nítido. Correcto. Estás despedida, dijo. Hee-in asintió, esperando eso. Entiendo. Recogeré mis cosas y... Despedida de tu puesto como limpiadora, continuó Hae-bok. A partir de mañana trabajarás con Oh-hun. Oficialmente. Rehabilitadora personal. Sueldo 5 veces mayor que el de una limpiadora. El horario lo discutiremos mañana. Hee-in se quedó paralizada, mirándolo con incredulidad. ¿Qué? ¿Lo oíste? Mi hijo progresa contigo. Más que en 8 meses con profesionales a los que pago una fortuna. Así que ahora te pagaré a ti. Pero... No tengo licencia, dijo Hee-in, confundida. No puede contratarme oficialmente como especialista. Entonces te contrataré como... Hae-bok dudó, asistente personal para el cuidado del niño. Con responsabilidades sobre el desarrollo de habilidades de autonomía. No se necesita licencia para enseñar a un niño a comer con cuchara y hablar, ¿verdad? Esto. Hee-in negó con la cabeza. ¿Por qué hace esto? Hace una hora quería llamar a la policía por mí. Hace una hora era un idiota, dijo Hae-bok simple. Todavía lo soy, pero al menos empiezo a darme cuenta. Has ayudado a mi hijo. Le devolviste lo que ni siquiera notaba que estaba perdiendo. Y sí, tomaste comida sin permiso. Pero ¿sabes qué? A partir de mañana puedes tomar toda la comida que quieras. Para tú sin techo. Considéralo parte de tu sueldo. No puedo aceptar esa propuesta, dijo Hee-in con firmeza. Es demasiado. Puedes, dijo Hae-bok, dando un paso más cerca. Y lo aceptarás. Porque Oh-hun te necesita. Confía en ti. Progresa contigo. Y yo. Su voz tembló, no tengo ni idea de cómo ser padre de un niño con discapacidad. Todo lo he hecho mal. Huir de él, esconderme en el trabajo. Y casi pierdo a mi hijo para siempre. Así que te lo pido. Ayúdame a recuperarlo. Hee-in lo miró largo rato. Luego desvió la mirada hacia Oh-hun, que los observaba con esperanza en los ojos. Está bien, dijo finalmente. Pero con condiciones. ¿Cuáles? Usted también participará en las sesiones. Todos los días. Al menos media hora. Oh-hun no solo necesita un rehabilitador. Necesita un padre. Hae-bok tragó saliva. Era más aterrador que cualquier negociación de negocios. Podré hacerlo, dijo. Lo intentaré. Entonces estamos de acuerdo, dijo Hee-in, extendiendo la mano. Hae-bok la estrechó. La palma de la mujer estaba cálida y callosa por la fregona y los trapos. Gracias, susurró. Por todo. A la mañana siguiente, Hae-bok se despertó a las 7, una hora más tarde de lo habitual, y lo primero que hizo fue ir a la habitación de Oh-hun. El niño todavía dormía, extendido en la cama. La mano izquierda descansaba libre sobre la manta, la derecha pegada al cuerpo. Su rostro tranquilo, respiración uniforme. Hae-bok se sentó al borde de la cama y simplemente lo miró. ¿Cuándo fue la última vez que hizo esto? Simplemente sentado, mirando, sin correr a una reunión, sin revisar el teléfono. No podía recordarlo. Oh-hun abrió los ojos y se sobresaltó al ver a su padre. «¿Apa?» murmuró somnoliento. «¿Tú? ¿Estás en casa?» «Sí», asintió Hae-bok. La garganta se le apretó. Su hijo se sorprendía de que el padre estuviera en casa por la mañana. ¿Qué decía eso de él como padre? Quería desayunar contigo. ¿Se puede? Oh-hun parpadeó, incrédulo. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué te gusta desayunar? Gachas de arroz con huevo,
respondió el niño con inseguridad. ¿Y algas? Mamá siempre lo hacía con algas. Entonces le pediré a Suk-Hai que prepare exactamente eso, dijo Hae-bok poniéndose de pie. Vístete. Te espero en la cocina. Salió de la habitación y se apoyó contra la pared del pasillo, cerrando los ojos. Solo un desayuno. Algo tan pequeño. Pero para Oh-jun era un evento. Porque su padre nunca desayunaba con él. Siempre iba apresurado al trabajo. Suk-Hai ya estaba ocupada en la cocina. Al ver a Hae-bok, se inclinó tan profundamente que casi golpea su frente contra la encimera. Señor Son, disculpe por lo de ayer, yo. Basta, la detuvo Hae-bok. Hablaremos de eso más tarde. Ahora prepara el desayuno para Oh-jun. Gachas de arroz con huevo y algas. Y para mí lo mismo. Sí, señor, dijo Suk-Hai, corriendo hacia la estufa. 20 minutos después, los tres estaban sentados a la mesa. Oh-jun en su silla, Hae-bok a su lado, Suk-Hai sirviendo las gachas en los platos. ¿Puedo intentarlo yo mismo? Preguntó Oh-jun en voz baja, mirando la cuchara. Hae-bok sintió cómo se le encogía el corazón. Claro. Muéstrame. El niño tomó la cuchara con la mano izquierda. Sus movimientos eran inseguros, pero decididos. Cogió las gachas, la llevó a la boca. Derramó un poco sobre la mesa, pero la mayor parte llegó a su boca. Masticó, tragó. Excelente. Dijo Hae-bok, con la voz ronca. Muy bien, Oh-jun. Comieron en silencio. Hae-bok observaba cada movimiento de su hijo, cómo se esforzaba, cómo se concentraba. Y comprendió lo que se había perdido. Meses de pequeñas victorias y grandes esfuerzos. Se había perdido como su hijo luchaba. Appa, dijo Oh-jun cuando terminó la mitad del plato. ¿De verdad pediste que la tía Jin trabajara conmigo? Sí. Vendrá hoy por la tarde. Discutiremos el horario de las sesiones. ¿Y tú? ¿Estarás en las sesiones? La voz del niño sonaba esperanzada, mezclada con miedo. Sí, dijo Hae-bok con firmeza. Lo prometo. Oh-jun sonrió tanto que los ojos de Hae-bok se humedecieron. Después del desayuno, llamó a la oficina y dijo que trabajaría desde casa ese día. Su secretaria, la señorita Lee, estaba tan sorprendida que tuvo que preguntar 2 veces. Hae-bok nunca trabajaba desde casa. Ni siquiera enfermo iba a la oficina. Reprograma todas las reuniones para mañana, dijo. Los asuntos urgentes resuélvelos tú o reenvíalos a los directores de los restaurantes. Hoy no estoy disponible. Pero señor Son, tiene una reunión con los inversionistas sobre el proyecto de expansión. Reprograma, repitió y colgó. Jin llegó exactamente a las 2 de la tarde. Se cambió, en lugar del uniforme de trabajo, llevaba unos jeans simples y una camisa blanca. El cabello recogido en una coleta. Se veía completamente distinta, más joven, segura. Bola, saludó entrando al apartamento. Traje algunos materiales para trabajar. Mostró un bolso grande lleno de varios objetos. ¿Qué es esto? Preguntó Hae-bok. Herramientas. Diferentes cucharas y tenedores, cuencos de distinta profundidad, juguetes para desarrollar la motricidad, libros ilustrados para trabajar el habla. Los he ido coleccionando durante año y medio, desde que trabajaba en la clínica. Cuando me despidieron, esto fue lo único que traje conmigo. Oh-jun salió de su habitación en la silla. Al ver a Jin, su rostro se iluminó. Tía. Gritó. ¿Viniste? Claro que sí, sonrió Jin. Quedamos en esto. ¿Listo para trabajar? Se acomodaron en la sala. Jin colocó sus materiales sobre la mesa y explicó a Hae-bok el plan de actividades.
Hoy trabajaremos en dos cosas, dijo. Primero, seguimos entrenando la habilidad de comer solo. Oh-jun ya sostiene bien la cuchara, pero necesitamos automatizar el movimiento. Segundo, trabajamos en el habla. Puede hablar, pero con dificultad. Necesita fortalecer los músculos faciales y aprender a controlar la respiración antes de hablar. Entendido, asintió Hae-bok. ¿Qué debo hacer? Primero solo observa. Mira cómo trabajo. Luego ayudarás. Durante la siguiente hora, Hae-bok observó cómo Jin trabajaba pacientemente con Oh-jun. Le daba diferentes cucharas, le pedía sacar agua del cuenco, luego arroz, luego sopa. Elogiaba cada movimiento exitoso. Cuando el niño se cansaba, hacía pausas, le masajeaba la mano y contaba historias divertidas. Luego pasaron al habla. Jin mostraba ejercicios, como estirar los labios, mover la lengua, respirar correctamente antes de hablar. Ahora repite conmigo, ma, dijo. Ma, repitió Oh-jun. El sonido era impreciso, pero comprensible. Excelente. Ahora, pa. Pa. Ahora, appa. Appa, dijo Oh-jun, mirando a Hae-bok. Él estaba sentado, apretando los puños, luchando contra las lágrimas. Una palabra tan simple. Appa. Padre. La había oído 1000 veces. Pero ahora sonaba como un milagro. Tu turno, dijo Jin a Hae-bok. Toma mi lugar. Repite el ejercicio con él. Yo no sé cómo. Solo haz lo que yo hacía. Oh-jun ya conoce los ejercicios, él te guiará si es necesario. Hae-bok se sentó más cerca de su hijo. Tomó la tarjeta con las sílabas escritas. Repite conmigo, vea, dijo inseguro. Vea, repitió Oh-jun claramente y se rió. Te sale bien. Appa. Hae-bok también se rió. Por primera vez en muchos meses. Las siguientes 2 semanas cambiaron la vida de Hae-bok de manera irreconocible. Reorganizó su horario para pasar al menos 3 horas al día con Oh-jun. Por la mañana desayunaban juntos. Durante el día, Hae-bok asistía a las sesiones con Jin. Por la noche, antes de dormir, le leía libros a su hijo, como solía hacer Sora. Al principio fue difícil. Hae-bok no sabía cómo hablar con un niño de 6 años, qué temas tocar, qué historias contar. Oh-jun también estaba reservado, durante mucho tiempo habían sido extraños el uno para el otro. Pero Jin ayudaba. Lo guiaba, sugería, creaba situaciones en las que padre e hijo podían interactuar de manera natural. Cocinaban juntos platos sencillos. Oh-jun mezclaba la masa con la mano izquierda, Hae-bok cortaba verduras. Veían dibujos animados, y Jin le pedía a Oh-jun que contara la historia a su padre, practicando el habla. Jugaban a juegos de mesa que requerían tirar dados y mover fichas, entrenando la motricidad fina. Y poco a poco, el muro entre ellos comenzó a derrumbarse. Una noche, 10 días después de aquella noche en el callejón, Oh-jun preguntó, Appa, cuéntame. ¿Cómo conociste a mamá? Hae-bok se quedó paralizado. Evitaba hablar de Sora, temía el dolor. Pero ahora, mirando la cara esperanzada de su hijo, entendió que no podía callarse más. Está bien, dijo, sentándose al borde de la cama. Fue hace 15 años. Entonces acababa de abrir mi primera tienda de fideos. Trabajaba solo, sin ayudantes, porque no tenía dinero para pagar salarios. Y un día llegó una chica. Hermosa, con un vestido elegante. Claramente no era de nuestro barrio. Se sentó en una mesa y pidió los fideos más baratos. Oh-jun escuchaba con la respiración contenida. Yo le llevé los fideos. Y ella los probó y dijo, esto es lo peor que he comido en mi vida. Me molesté tanto.
Me di la vuelta y me fui a la cocina. Pero ella me alcanzó y dijo, se nota que te esfuerzas mucho. Eso se siente. Y me ofreció ayuda. Resultó que tu mamá estudiaba cocina en un colegio culinario. Venía cada noche después de clases y me enseñaba a cocinar correctamente. Gratis, solo porque quería ayudar. Mamá. Era buena, susurró Oh-hun. La más buena, asintió Hae-bok. Ayudaba a todos. Alimentaba a los gatos callejeros del barrio. Daba dinero a los pobres. Enseñaba a leer a los niños vecinos. Creía que si podías ayudar a alguien, tenías la obligación de hacerlo. Como la tía Jin, dijo Oh-hun. Ella también ayuda. Hae-bok asintió. Sí. Muy parecido. Probablemente por eso mamá en el cielo la envió a nosotros. Oh-hun sonrió entre lágrimas. ¿Crees que? Mamá ve. ¿Cómo aprendo? ¿A comer solo? Estoy seguro, Hae-bok abrazó a su hijo. Y está muy orgullosa de ti. Y yo también. Se quedaron abrazados, y Hae-bok sentía como algo cálido y olvidado regresaba a su vida. Cercanía. Amor. Familia. Al día siguiente, cuando Jin llegó a las sesiones, Hae-bok preguntó, ¿cuándo crees que Oh-hun podrá empezar a entrenar la mano derecha? Jin se quedó pensativa. Los médicos dijeron que la parálisis es irreversible. Dijeron que la función de la mano solo se recuperará parcialmente. En el mejor de los casos, movimientos mínimos. Pero pueden equivocarse, dijo Jin. He trabajado con niños cuyo pronóstico era peor, y se recuperaron. El cerebro del niño es plástico. Si se trabaja correctamente y de manera regular, se puede lograr mucho. Pero será largo y difícil. ¿Cuánto tiempo? Meses. Tal vez años. Y no hay garantías. ¿Pero hay una posibilidad? Siempre hay una posibilidad. Hae-bok asintió. Entonces lo intentaremos. ¿Qué se necesita? Primero, una consulta con un buen neurólogo. Necesitamos entender el estado actual, elaborar un plan. Luego, sesiones regulares, masajes, ejercicios, estimulación de terminaciones nerviosas. Esto se puede combinar con nuestras actividades habituales. Me encargaré, dijo Hae-bok, sacando el teléfono y tomando notas. ¿Qué más? Jin guardó silencio un momento y luego dijo, Señor Son, ¿puedo hacerle una pregunta? Personal. Claro. ¿Qué piensa hacer con los sin techo? Hae-bok levantó la cabeza del teléfono. ¿Cómo? Bueno, esas personas que yo alimentaba. Siguen viniendo a la entrada trasera del restaurante cada noche. La seguridad los echa, pero vuelven. Se han acostumbrado a que ahí pueden comer. Y ahora pasan hambre. Hae-bok se recostó en el sofá. Cierto. Lo había olvidado completamente. ¿Aún quieres alimentarlos? Me gustaría, respondió Jin con sinceridad. Pero entiendo que es su restaurante y su decisión. Hae-bok pensó unos minutos. Luego dijo, está bien. Daré instrucciones al gerente. Cada noche, después del cierre, apartarán la comida que se desecha, no la estropeada, solo la que no se vendió. Y se la darán a quien llegue. Gratis. Jin lo miró sorprendida. ¿De verdad? De verdad. Tenías razón. ¿Para qué tirar comida si alguien pasa hambre? Sora habría hecho lo mismo. Gracias, dijo Jin en voz baja. Esto significa mucho. Es lo mínimo que puedo hacer, dijo Hae-bok poniéndose de pie. Me devolviste a mi hijo. Eso no tiene precio. Pasó un mes. Oh-hun hacía avances asombrosos. Ya podía comer casi cualquier alimento por sí mismo, arroz,
sopa, incluso fideos con palillos, aunque le costaba. Su habla mejoró notablemente. Podía formar oraciones completas, aunque todavía hablaba despacio, haciendo pausas entre palabras. Pero lo más importante, sonreía de nuevo. Reía. Disfrutaba de las pequeñas cosas. Haebok también cambió. Seguía dirigiendo su red de restaurantes, pero trabajaba menos. Delegaba más tareas a los directores, redujo reuniones, dejó de quedarse en la oficina hasta medianoche. Porque en casa lo esperaba su hijo. Y eso era más importante que cualquier contrato. Una mañana, durante el desayuno, Oh-jun preguntó, «Appa, ¿cuándo podré caminar otra vez?» Haebok respondió con cuidado, «Los médicos dicen que es muy difícil. Tu pierna derecha aún no se mueve». Pero la tía Jin dijo. «¿Qué podemos intentar?», insistió el niño. Dijo. «Que nada es imposible. Si te esfuerzas mucho». Haebok miró a Jin, que había llegado temprano para desayunar con ellos. Se había vuelto una costumbre, venía a las 8 y se iba después de las sesiones de la tarde, a las 8. Prácticamente se había convertido en parte de su familia. ¿Le contaste eso?, preguntó él. Sí, asintió Jin. Porque es verdad. Consulté a varios especialistas, estudié investigaciones. Los niños con lesiones así pueden recuperar la capacidad de caminar con la rehabilitación adecuada. Tomará mucho tiempo. 1, tal vez 2 años. Pero es posible. ¿Qué se necesita? Equipamiento especial. Barras paralelas para entrenamiento, botas ortopédicas, aparatos para ejercitar músculos. Y muchísimo trabajo. Todos los días, varias horas. A Oh-jun le dolerá y será difícil. Se caerá, llorará, querrá rendirse. Pero si está dispuesto. Estoy listo, exclamó Oh-jun. Quiero caminar. Quiero correr como antes. Quiero jugar al fútbol con los chicos. Haebok tragó un nudo en la garganta. Entonces haremos todo lo posible, dijo con firmeza. Jin, haz una lista del equipo necesario. Hoy mismo lo pediré todo. Y contrataré especialistas adicionales si hace falta. No hace falta, negó Jin con la cabeza. Yo puedo hacerlo. Solo. Estén cerca. Apóyenlo. Oh-jun no necesita un ejército de médicos. Necesita un padre que crea en él. Yo creo, Haebok miró a su hijo. Creo en ti, Oh-jun. Y lo lograremos. Juntos. El niño brillaba de felicidad. 3 días después, instalaron el equipo de rehabilitación en el apartamento. La habitación de Sora, vacía durante los últimos meses, se convirtió en un gimnasio de entrenamiento. Barras paralelas, colchonetas en el suelo, espejos en las paredes para que Oh-jun pudiera ver sus movimientos. Jin pasaba allí 3 horas al día con el niño. Haebok se esforzaba por asistir a cada sesión. Veía cómo Oh-jun intentaba ponerse de pie apoyándose en las barras. Cómo sus manos temblaban por el esfuerzo. Cómo la pierna derecha arrastraba sin vida. Cómo caía una y otra vez, y cada vez las lágrimas le llenaban los ojos, pero se levantaba y lo intentaba de nuevo. Eres muy valiente, decía Haebok cada vez, ayudando a su hijo a levantarse. Tan fuerte. Estoy orgulloso de ti. Y Oh-jun lo intentaba otra vez. Pero no solo la vida en casa cambió. Haebok tomó otra decisión importante. Una noche fue al Dragón de Jade, su restaurante insignia, el más caro y prestigioso de los 12. Justo aquel donde una vez sorprendió a Jin repartiendo comida a los sin techo. El gerente Kwon lo recibió en el vestíbulo con sus habituales reverencias y reportes de ganancias.
Señor Son, hoy las ganancias aumentaron un 3% respecto a la semana pasada, el nuevo menú de temporada está teniendo éxito, las reservas para el fin de semana. Kwon, lo interrumpió Hae-bok. Cerramos el restaurante para remodelación. El gerente se quedó boquiabierto. ¿Qué? Perdón, no escuché bien. Cerramos el Dragón de Jade por 2 meses. Desde el lunes. Remodelación completa. Pero señor Son, palideció Kwon. Es nuestro restaurante más rentable. Perderemos millones. Los clientes habituales, las reservas, la reputación. Lo sé, dijo Hae-bok con calma. Y lo he pensado todo. Haz un anuncio para los clientes. Di que el restaurante cierra por remodelación para lanzar un nuevo proyecto. Un proyecto social. ¿Qué proyecto? Hae-bok entró al salón principal. Un enorme espacio con ventanas panorámicas, vistas al río Han, candelabros de cristal, mesas de mármol. Aquí cenaban celebridades, políticos, empresarios. Ticket promedio, 300.000 won por persona. El lugar más caro de Seúl. Convertiremos este lugar en un centro diurno para niños con necesidades especiales, dijo Hae-bok. Aquí se llevarán a cabo actividades de rehabilitación y enseñanza de habilidades de autocuidado a través de la cocina. Los niños aprenderán a preparar platos sencillos, a comer por sí mismos, a socializar. Todo gratis. Kwon se quedó en silencio, con la boca abierta. ¿Está bromeando? No, dijo Hae-bok. Estoy completamente serio. Quita la mitad de las mesas, instala el equipo especial, mesas bajas, sillas cómodas para sillas de ruedas, pasamanos en los baños. La cocina se adaptará como aula, estufas seguras, utensilios adaptados. Contrataremos educadores, terapeutas y cocineros capacitados para trabajar con niños especiales. Pero esto nos arruinará. Exhaló Kwon. ¿Gratis? Señor Son, ¿se da cuenta de cuánto costará? Lo sé, Hae-bok se giró hacia el gerente. Y no me importa. Tengo otros 11 restaurantes que generan ganancias. Este no trabajará por dinero. ¿Pero por qué? Kwon no entendía. ¿Por qué este restaurante? El más rentable. Hae-bok miró por la ventana las luces de la ciudad. Porque una vez, en el callejón detrás de este restaurante, casi pierdo a mi hijo. Porque aquí entendí que el dinero es solo papel si pierdes lo que realmente importa. Y porque mi esposa, si estuviera viva, habría hecho exactamente esto. Siempre decía, si puedes ayudar, debes ayudar. Hizo una pausa y luego añadió, la directora del centro será Im Hee-in. Ella diseñará el programa, seleccionará al personal, organizará el trabajo. Dale total libertad de acción y cualquier presupuesto que solicite. Sí, señor Son, Kwon se inclinó, aunque aún reflejaba desconcierto. Hae-bok salió del restaurante y volvió a casa. Allí lo esperaban Oh-hun y Hee-in. Veían un dibujo animado, sentados en el sofá. El niño se acurrucaba junto a Hee-in, ella lo abrazaba por los hombros. La escena era tan acogedora, tan hogareña, que Hae-bok se quedó inmóvil en la puerta. ¡Apa! Lo vio Oh-hun y le saludó con la mano. Y mira, estamos viendo robots. Lo veo, sonrió Hae-bok entrando en la habitación. Hee-in, necesito hablar contigo. ¿En serio? Ella se tensó. ¿Pasó algo? Se puede decir que sí. ¿Vamos a la cocina? Salieron dejando a Oh-hun con el dibujo animado. Hae-bok llenó 2 vasos de agua y le dio uno a Hee-in. He tomado una decisión sobre el dragón de Jade, dijo. Lo cierro como restaurante normal. Lo transformaré en un centro diurno para niños con necesidades especiales.
Clases gratuitas de rehabilitación a través de la cocina. Enseñanza de cocina, alimentación autónoma y socialización. Jin casi dejó caer el vaso. ¿Usted? ¿Qué? ¿Escuchaste bien? Y quiero que seas la directora de este centro. Diseñarás el programa, contratarás al personal, organizarás todo. El salario será acorde al cargo de directora y tendrás control total sobre el presupuesto. Señor Son, esto es una locura, susurró Jin. No puede cerrar el restaurante más rentable solo por... Puedo. Y lo haré. Ya he dado la orden. ¿Pero por qué? Haebok se sentó en la mesa e hizo un gesto para que ella se sentara frente a él. Hace un mes salvaste a mi hijo. No médicamente, no. Salvaste su alma. Le devolviste la fe en sí mismo, la esperanza, la alegría. Hiciste lo que decenas de médicos no pudieron lograr con mucho dinero. ¿Y sabes por qué? Porque viste en él no a un paciente, no a un discapacitado. Viste a un niño que necesitaba ayuda y merecía una oportunidad. Jin guardaba silencio, con lágrimas brillando en sus ojos. En Seúl hay miles de niños así, continuó Haebok. Niños que los padres esconden en casa por vergüenza. Niños que consideran una carga. Niños a los que les dicen que no podrán, que no lograrán nada, que nunca serán normales. Y esos niños creen en eso. Se cierran. Dejan de intentarlo. Como Oh-Jun se cerró antes de conocerte. Entiendo, pero... Este centro no es para mí. Es para ellos. Para todos esos niños que solo necesitan que alguien crea en ellos. Que les enseñe cosas simples, sostener una cuchara, hablar con claridad, cocinar un huevo. Cosas que para la gente común son naturales, y para ellos son victorias. Y tú eres la única que puede hacer esto correctamente. Porque sabes lo que es no tener a nadie que crea en ti. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Jin. Usted quiere que asuma tanta responsabilidad. Quiero que hagas lo que mejor sabes hacer, dijo Haebok con firmeza. Devolver la confianza a los niños. Salvarlos. Como salvaste a mi hijo. Jin se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. Haebok le dio tiempo, silenciosamente le pasó unos pañuelos. Perdón, sollozó, secándose las lágrimas. Es que... Durante el último año y medio pensé que mi vida había terminado. Que nunca volvería a trabajar con niños, que todo lo que aprendí fue en vano. Que no le sirvo a nadie. Y ahora usted. Ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo, terminó Haebok. Y de ayudar a cientos de niños. ¿Así que tu respuesta será sí? Jin lo miró entre lágrimas y sonrió. Sí. Claro que sí. Los siguientes 2 meses fueron caóticos y agotadores, pero llenos de sentido. Por primera vez en muchos años, Haebok sentía que hacía algo verdaderamente importante. No solo ganar dinero, ni expandir su negocio. Estaba creando algo que cambiaría vidas. Jin trabajaba como poseída. Elaboró un programa detalladísimo para el centro, dividiendo a los niños por tipo de necesidad, niños post-ictus, con parálisis cerebral, con retraso en el desarrollo, con autismo. Para cada grupo diseñó actividades específicas adaptadas a sus necesidades. Contrató a un equipo de 8 especialistas, logopedas, terapeutas de rehabilitación, psicólogos, educadores especiales. Todos profesionales con años de experiencia y, sobre todo, con ojos brillantes. Personas que no vinieron por salario, sino porque creían en la idea. Y había 4 empleados especiales más. Jin encontró a los mismos sin techo a los que alimentaba por las noches. A 4 de ellos, un hombre llamado Song-Ho Haebok sonrió por la coincidencia de nombres, 2 mujeres de mediana edad y un anciano, los contrató como ayudantes de cocina. Les dio uniforme,
explicó sus funciones y les mostró dónde podían bañarse y cambiarse. Al principio no lo creyeron. Pensaron que era una broma. ¿De verdad quieren contratarnos?, preguntó Song Hou, mirando a Jin con desconfianza. Nosotros éramos sin techo. No tenemos documentos, ni domicilio. Eran sin techo, corrigió Jin. Ahora tienen trabajo. Y con eso vendrán los documentos y la dirección. El señor Son ayudará a gestionar todo lo necesario. Y Haebok ayudó. A través de los abogados de la empresa, restauró sus documentos y les consiguió alojamiento, pequeñas habitaciones en un dormitorio cercano al restaurante. Nada lujoso, pero limpio y cálido. Un lugar al que podían llamar hogar. Song Hou lloró al recibir las llaves de su habitación. Dormí 5 años sobre cartones, dijo, apretando la llave en el puño. 5 años. Pensé que moriría así. ¿Y ahora? Ahora tengo techo sobre mi cabeza. Trabajo. Y un motivo para levantarme cada mañana. Todos merecen la oportunidad de empezar de nuevo, respondió Haebok. Tú recibiste la tuya. No la desperdicies. No lo haré, prometió Song Hou. Lo juro. Paralelamente a la organización del centro, continuaban las sesiones con Oh-hun. El niño entrenaba todos los días, sin descanso. Intentaba ponerse de pie sosteniéndose en las barras. Intentaba mover las piernas, aunque la derecha casi no respondía. Caía. Lloraba. Se levantaba de nuevo. Haebok veía cómo su hijo se esforzaba hasta temblar, cómo el sudor le corría por la frente, cómo se mordía los labios hasta sangrar para no gritar de dolor. Y cada vez quería decir, basta, descansa, no te tortures. Pero Jin lo detenía con la mirada. Debe pasar por esto, decía en voz baja. El dolor es parte de la curación. Si lo detenemos ahora, nunca creerá que puede lograrlo. Y Haebok permanecía en silencio, apretando los puños, simplemente estando cerca. Luego, 7 semanas después del inicio de los entrenamientos, ocurrió un milagro. Oh-hun estaba de pie junto a las barras, sujetándolas con ambas manos. La izquierda era fuerte y firme. La derecha temblaba, pero se mantenía. Hacía el ejercicio que ya había repetido 1000 veces, paso adelante con la pierna izquierda, intento de subir la derecha. Y la pierna derecha se movió. No mucho. Apenas un poco. Los dedos se estremecieron. El pie se levantó ligeramente. Pero era movimiento. Oh-hun se quedó inmóvil, mirando hacia abajo. Yo moví, susurró. Y Jin tía, apa, ¿lo vieron? Moví el pie. Jin corrió, se arrodilló, tomó con cuidado el pie del niño entre sus manos. Intenta otra vez, dijo, con la voz temblando de emoción. Intenta mover los dedos. Oh-hun cerró los ojos, se concentró. Su rostro se tensó. Y los dedos de su pie derecho se cerraron lentamente, pero con claridad. Lo logré. Gritó el niño. Lo logré. Haebok permaneció inmóvil, incapaz de moverse. Miraba ese pequeño movimiento de los dedos, tan insignificante para cualquier persona sana y tan enorme para su hijo, y no pudo contener las lágrimas. Lo lograste, exhaló. Oh-hun, lo lograste. Jin abrazó al niño, luego se abrazaron los tres, y todos lloraron de felicidad. Era el comienzo. Pequeño, frágil comienzo. Pero daba esperanza. Al día siguiente, Haebok llamó al mejor neurólogo de Seúl y concertó una consulta urgente. El médico examinó a Oh-hun, revisó reflejos, estudió las imágenes. Esto es increíble, dijo el doctor, negando con la cabeza. Dado el grado de daño, no esperaba recuperación funcional. Pero el hecho es el hecho,
los caminos nerviosos están comenzando a regenerarse. El cerebro del niño encontró rutas alternativas, creó nuevas conexiones. Si la rehabilitación continúa al mismo ritmo, hay una oportunidad real de recuperación significativa. ¿Podrá caminar?, preguntó Hae-bok. El médico guardó silencio. No quiero dar falsas esperanzas. Pero con la debida perseverancia. Sí, es posible. No de inmediato. Tal vez en 1 año. Tal vez en 2. Pero posible. Eso era suficiente. El centro abrió sus puertas el 1 de junio, en una cálida mañana soleada. Hae-bok estaba en la entrada del antiguo dragón de jade y no reconocía su propio local. En lugar de candelabros de cristal, lámparas simples pero brillantes. En lugar de mesas de mármol, mesas bajas de madera, aptas para niños en sillas de ruedas. En lugar de decoración ostentosa, dibujos alegres en las paredes, realizados por los propios niños durante la preparación de la inauguración. En lugar de camareros rígidos con smokines, Song Hou y sus compañeros con uniformes limpios y sonrisas en el rostro. A la inauguración asistieron 30 familias. 30 niños con necesidades especiales y sus padres. Algunos lloraban al descubrir que todo era gratuito, que no tenían que pagar enormes sumas por la rehabilitación, que sus hijos eran bienvenidos allí. Hee-in dio un breve recorrido, mostró la cocina educativa, las salas de actividad, la zona de juegos. Explicó el programa, respondió preguntas. Y luego comenzaron las clases. Hae-bok observaba cómo los niños aprendían a cortar verduras con cuchillos seguros especiales. Cómo mezclaban la masa de galletas, riendo y ensuciándose de harina. Cómo se ayudaban entre ellos, se apoyaban. Cómo sus rostros brillaban de alegría por un acto simple, lo hice yo mismo, lo logré. Oh-jun estaba entre ellos. Sentado en su silla junto a 2 niños más, les enseñaba a sostener la cuchara correctamente, compartiendo su experiencia. Mira, Min-su, así se sostiene, explicaba Oh-jun a otro niño con problemas de movilidad en la mano. Y no tengas miedo si se cae. La tía Hee-in dice que está bien caerse. Lo importante es levantarse otra vez. Min-su asentía con cuidado y trataba de imitarlo. Hae-bok sentía que algo se rompía en su pecho de orgullo. Su hijo, que 3 meses atrás no podía hablar con coherencia y se negaba a comer solo, ahora enseñaba a otros niños. Los inspiraba. Les daba esperanza. Bonito, ¿verdad? Se escuchó la voz de Hee-in cerca. Hae-bok se giró. Ella estaba a su lado, mirando a los niños con una cálida sonrisa. No podría ser más bonito, coincidió. Hiciste lo imposible, Hee-in. Creaste un lugar donde estos niños pueden ser ellos mismos. Donde no los juzgan ni los compadecen. Donde se les da una oportunidad. Nosotros lo creamos, corrigió ella. Fue tu idea. No, dijo Hae-bok en voz baja. Fue la idea de mi esposa. Sora siempre decía que ayudar a los demás no es una caridad, es un deber de quien puede hacerlo. Y tenía razón. Tuve que perderla para entenderlo. Se quedaron en silencio, observando a los niños. ¿Saben qué es lo más sorprendente?, dijo Hee-in. Los padres. Hoy vino una madre, la señora So. Su hijo tiene autismo, casi no habla. Y me dijo que durante 15 años lo había escondido en casa. Le daba vergüenza sacarlo a la calle, temía las miradas. Pero hoy lo trajo aquí, y por primera vez en 15 años lo vio sonreír junto a otras personas. Lloraba y agradecía. ¿Y saben qué dijo? Gracias por darnos a mi hijo y a mí el derecho a una vida normal. Hae-bok tragó un nudo en la garganta. ¿Cuántas familias así? Cientos. Miles, suspiró Hee-in. Padres que aman a sus hijos pero no saben cómo ayudarlos. Que se sienten culpables por no poder hacer que sus hijos sean normales.
Y los niños solo necesitan un lugar donde aprender a su ritmo. Sin presión. Sin juicio. Abriremos más centros, dijo Jae-bok con determinación. Si este tiene éxito, y lo tendrá, abriré otros en todos los distritos de Seúl. Y en otras ciudades. Tengo suficientes restaurantes para reconvertir al menos la mitad. Jin lo miró sorprendida. ¿Habla en serio? Absolutamente. El dinero sirve para hacer algo importante. ¿Y qué puede ser más importante que los niños? Por la noche, cuando la última familia se fue y Jin y los empleados limpiaban el local, Jae-bok salió al mismo callejón donde todo comenzó 3 meses atrás. El lugar donde encontró a Jin repartiendo comida a los sin techo. Donde su hijo sonrió por primera vez en 8 meses y extendió la mano. Jae-bok recordó su rabia aquella noche. Cómo gritó a Jin acusándola de robo. Cómo quiso llamar a la policía. Cómo estaba ciego y sordo a todo, salvo al dinero y a las ganancias. Y luego recordó el rostro de Oh-jun. Su sonrisa. Sus palabras, la tía Jin decía que no estoy roto. Todo cambió en una noche. Una limpiadora, una cuchara de sopa, un acto simple de bondad y la vida dio un giro. ¡Apa! Lo llamó Oh-jun, saliendo del edificio en su silla de ruedas. Mira. El niño sostenía una pequeña galleta de forma irregular. La hice yo. Amasé la masa yo solo, la extendí yo solo, corté las formas yo solo. La tía Jin solo ayudó a ponerla en el horno porque estaba caliente. Jae-bok se agachó frente a su hijo y tomó la galleta. ¿Puedo probar? Claro. Mordió un pedazo. La galleta estaba un poco seca, horneada de manera desigual, no demasiado dulce. La galleta más deliciosa de su vida. Deliciosa, dijo Jae-bok, con la voz temblando. Eres un verdadero chef, hijo. Oh-jun brillaba de felicidad. Cuando aprenda a caminar, ayudaré en la cocina del centro. Enseñaré a otros niños a cocinar. La tía Jin dijo que puedo ser voluntario cuando crezca. Estoy seguro de que serás el mejor voluntario, sonrió Jae-bok, abrazando a su hijo. Jin salió tras ellos, cerrando el edificio con llave. El primer día salió bien, dijo. Los niños están contentos, los padres felices. Mañana vendrán 5 familias más para las clases de prueba. Entonces vamos por buen camino, dijo Jae-bok poniéndose de pie. Jin, gracias. Por todo. Por Oh-jun. Por el centro. Por no rendirte, incluso cuando yo gritaba en el callejón. Ella sonrió. Sabes, en ese momento pensé que era el fin. Que me arrestarían por robo y mi vida terminaría por completo. Pero en lugar de eso, recibiste la oportunidad de salvar no a un niño, sino a cientos, terminó Jae-bok. La vida es extraña. A veces los momentos más terribles se convierten en las mejores oportunidades. Sí, asintió Jin. ¿Y saben qué entendí en estos meses? Que las caídas no son el fin. Solo una razón para levantarse más fuerte. Perdí mi trabajo, mi familia, mi reputación. Pensé que era el colapso. Pero en realidad era una oportunidad para empezar de nuevo. Correctamente. Oh-jun tiró del brazo de su padre. Appa, ¿podemos venir mañana más temprano? Quiero intentar enseñarle a Minso a hacer bolas de arroz. Dijo que le encantan, pero nunca ha cocinado. Por supuesto, Jae-bok despeinó a su hijo. Llegaremos para la apertura. Caminaron hacia el auto los tres, Jae-bok empujando la silla de ruedas de Oh-jun, Jin al lado. El cielo vespertino sobre Seúl se teñía de tonos naranjas y rosados. La ciudad zumbaba con su ruido habitual, coches, voces, música de los cafés. Una tarde de verano común. Pero para Jae-bok era especial.
Porque por primera vez en un año no sentía vacío por dentro. El vacío tras la muerte de Sora se llenaba poco a poco. No con olvido, no, nunca olvidaría a su esposa, sino con algo nuevo. Sentido. Propósito. Amor por su hijo, que casi perdió. Gratitud hacia la mujer que le devolvió ese amor. Jin, dijo, deteniéndose junto al auto. Tengo una propuesta. ¿Cuál? Ella lo miró con curiosidad. Ven a vivir con nosotros. Al apartamento. Tenemos una habitación libre, la de Sora. La adapté como sala de rehabilitación, pero podemos mover el equipo a otro lugar. Vivirías con nosotros. Facilitaría el trabajo con Oh-jun, no tendrías que venir todos los días. Y titubeó, y seríamos familia. No en sentido romántico, no me malinterpretes. Pero eres parte de nuestra vida. Oh-jun te quiere como una segunda madre. Y yo te estoy más agradecido de lo que puedo expresar. Así que esta propuesta no es una caridad. Es simplemente correcto. Jin guardó silencio tanto tiempo que Haebok empezó a preocuparse. Perdón, fue inapropiado, empezó. No quise presionarte, solo pensé. Sí, lo interrumpió. Sí, me mudo. Y tienes razón, es lo correcto. Yo también. También los quiero. A ambos. Como familia. No me queda nadie tras el divorcio. Mis padres murieron hace tiempo, los amigos me dieron la espalda tras el escándalo. El último año estuve completamente sola. ¿Y ahora? Su voz tembló y Oh-jun extendió la mano, tomando la suya. Ahora no estás sola, dijo el niño seriamente. Estás con nosotros. Somos familia. Jin rompió a llorar, se agachó y abrazó al niño. Haebok puso su mano sobre su hombro. Se quedaron así, abrazados los tres, en el estacionamiento del centro, que antes había sido un lujoso restaurante. Y nadie que pasara por allí conocía su historia. Nadie sabía por lo que habían pasado para llegar allí. Nadie sabía que hace 3 meses Haebok le gritaba a Jin acusándola de robo. Que Oh-jun no podía hablar ni comer solo. Que Jin dormía en una habitación diminuta, fregaba suelos por unas monedas y pensaba que su vida había terminado. Todo cambió. Gracias a una noche. Una decisión. Una mano extendida. Haebok estaba en su oficina revisando informes. Pero no los informes financieros de los restaurantes, aunque también estaban sobre su escritorio. Estudiaba los informes de los centros. Ya eran 5. 5 centros en todo Seúl donde niños con necesidades especiales aprendían a cocinar, comer solos, comunicarse y creer en sí mismos. En el primer centro, el que antes era el Dragón de Jade, ya asistían 80 niños. En el segundo, abierto hace 6 meses en el distrito de Gangnam, 60. Y en los 3 nuevos, 30 en cada uno. En total, 230 niños que habían recibido una oportunidad. La directora de todos los centros era Jin. Supervisaba el trabajo, entrenaba a los nuevos especialistas, elaboraba los programas. Su nombre se hizo conocido en los círculos médicos. Se escribían artículos sobre ella, la invitaban a conferencias. El escándalo de hace 1 año y medio había quedado olvidado, ahora todos hablaban de la mujer que cambia vidas. Y Oh-jun. Haebok sonrió al mirar la fotografía sobre su escritorio. Su hijo de 8 años estaba de pie. De pie sin apoyo, sin muletas, sobre sus propias piernas. La pierna derecha seguía siendo más débil que la izquierda, cojeaba un poco al caminar. Pero caminaba. Solo. Eso ocurrió 3 meses atrás, después de 1 año y medio de entrenamientos intensos. Oh-jun pudo dar su primer paso sin las barras paralelas. Luego el segundo. Después 10. Se cayó en el 15º,
pero se levantó y siguió caminando. Haebok lloró tanto entonces que Jin temió que algo estuviera mal con él. Todo está, decía entre lágrimas. Todo está perfecto así. Ahora Oh-hun asistía a la escuela normal. Con dificultad, despacio, pero caminaba. Los maestros conocían sus particularidades y los compañeros lo ayudaban. Y por las tardes iba al centro como voluntario, enseñando a los niños más pequeños lo que él mismo había aprendido. Un golpe en la puerta interrumpió los pensamientos de Haebok. Adelante. La puerta se abrió y entró Jin con una carpeta de documentos. Señor Son, tengo noticias, dijo. En 1 año y medio nunca se acostumbró a llamarlo por su nombre en el trabajo, aunque en casa ya se trataran de tú. ¿Qué noticias? El ayuntamiento aprobó nuestro proyecto. La ciudad otorga una subvención para abrir 3 centros más. Y propone una colaboración, ellos proporcionan los locales y nosotros organizamos el trabajo. Haebok se recostó en el respaldo de la silla. ¿De verdad? Absolutamente. Aquí están los documentos, ella puso la carpeta sobre la mesa. Están impresionados con los resultados. Los padres de los niños que asisten a nuestros centros escribieron cartas al ayuntamiento agradeciendo. Las estadísticas muestran una mejora significativa en la calidad de vida de las familias. Y la ciudad quiere ampliar el programa. Esto es increíble, dijo Haebok levantándose y acercándose a la ventana. Debajo, Seúl bullía, enorme y vivo. Hace 3 meses solo quería dar de comer a los sin techo con los restos del restaurante. ¿Y ahora? Y ahora están cambiando el sistema de ayuda a los niños con necesidades especiales a nivel de toda la ciudad, terminó Jin. Sora estaría orgullosa de usted. Haebok se volvió hacia ella. Sora estaría orgullosa de nosotros. De todos. De ti, de Oh-hun, incluso de Song-ho, que pasó de ser un sin techo al mejor ayudante de cocina en el primer centro. Sí, es muy bueno, sonrió Jin. Por cierto, pidió permiso para traer a un viejo amigo suyo al trabajo. También era sin techo, pero quiere cambiar. Creo que le daré la oportunidad. Hazlo. Todos necesitan una oportunidad. Se quedaron en silencio mirando por la ventana. ¿Sabes, Jin?, dijo Haebok pensativo, a veces pienso, ¿qué hubiera pasado si esa noche no recibo la carta anónima? ¿Si no hubiera ido al restaurante? ¿Si no te hubiera visto con los sin techo? Habría seguido trabajando 20 horas al día, respondió ella. Oh-hun seguiría encerrado en sí mismo. Y yo seguiría limpiando suelos pensando que mi vida había terminado. Da miedo, reconoció Haebok. Una noche. Una elección. Podría haber elegido otra cosa. Podría haber llamado a la policía, despedirte, olvidar todo. Y entonces. Pero usted eligió de otra manera, dijo Jin firmemente. Vio lo que hice por Oh-hun y me dio la oportunidad. Esa fue su elección. La correcta. Haebok asintió. Vamos a casa, propuso. Oh-hun prometió preparar la cena. Quiere sorprendernos con una nueva receta que aprendió en el centro. Con gusto. Salieron juntos de la oficina. De camino a casa, Haebok pensaba en cómo había cambiado su vida. Antes, el éxito se medía por las ganancias. Ahora, por las sonrisas de los niños que aprendían a sostener una cuchara. Por la cantidad de familias que dejaron de esconder a sus hijos especiales y empezaron a creer en ellos. En casa los recibió el olor de las verduras salteadas y las risas. Oh-hun estaba junto a la estufa, de pie, y removía algo en la sartén. Cerca, giraba Suke, que se había quedado a trabajar con ellos, pero ahora como ayudante doméstica normal, no como niñera. Oh-hun ya no necesitaba cuidado constante. ¡Apa! ¡Jin! Gritó el niño, girándose.
Y miren, estoy cocinando bulgogi. Corté la carne yo solo, la marinada yo solo. Huele delicioso, dijo Haebok, besando a su hijo en la coronilla. Eres un verdadero chef. Quiero ser chef cuando crezca, dijo Oh-hun seriamente. Cocinaré comida deliciosa y saludable para los niños de nuestros centros. Para que se diviertan y se fortalezcan. Seguro que lo lograrás, Jin lo abrazó por los hombros. Ya has hecho tanto. Aprendiste a comer solo, a hablar claramente, a caminar. Ser chef será pan comido para un héroe como tú. Oh-hun se rió. Durante la cena hablaron de planes futuros. De los nuevos centros. De que Oh-hun quiere ir este verano a un campamento para niños normales, por primera vez en su vida, sin miedo a que se burlen de él. De que invitaron a Jin a dar una conferencia en la universidad sobre rehabilitación a través de la cocina. Haebok escuchaba y sentía algo cálido y luminoso en el pecho. Felicidad. Felicidad simple y común. La que perdió hace un año con Sora y casi perdió para siempre. Pero la había recuperado. Gracias a la mujer que alimentaba a los sin techo con comida robada. Gracias a su hijo, que no se rindió aunque todo parecía perdido. Gracias a su propia elección, ver en la limpiadora no a una ladrona, sino a la persona que salvó a su hijo. Por la noche, cuando Oh-hun se acostó, Haebok salió al balcón. Seúl brillaba con luces abajo. En algún lugar, en uno de los 5 centros, los niños dormían soñando con lo que aprenderían mañana. En algún lugar, los antiguos sin techo se preparaban para el turno matutino, agradecidos por la oportunidad de empezar de nuevo. En algún lugar, las familias esperaban un futuro mejor para sus hijos especiales. Y todo empezó con una noche. Con una cuchara de sopa. Con una simple lección, como sostener una cuchara y creer en uno mismo. Haebok sonrió a la ciudad nocturna. Gracias, Sora, susurró en la oscuridad. Por enseñarme a ver lo importante. Por seguir guiándome incluso después de tu muerte. Intento ser el hombre que amaste. El padre del que nuestro hijo estaría orgulloso. El hombre que ayuda a los demás. El viento trajo el aroma de flores primaverales desde el parque abajo. Y a Haebok le pareció, solo por un segundo, que escuchó la risa de Sora. Cálida, amorosa, aprobatoria. Volvió al apartamento, donde Jin leía un libro en la sala y desde la habitación de Oh-hun se escuchaba la respiración tranquila del niño dormido. Ese era su hogar. Su familia. Su vida. Y era maravillosa.